Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que estén súper bien hoy porque tenemos un vídeo jugosísimo, de esos que sé que les encantan y que los van a dejar hablando por días. Hoy vamos a hablar de redoble de tambores Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, ya sé que muchos de ustedes son fans acérrimos de esta pareja que nos robó el corazón en Senkalkam, y aunque su relación terminó hace un tiempo, siguen siendo tema de conversación. En este vídeo vamos a desentrañar todo lo que sabemos sobre la situación actual entre Hande y Kerem, si hay alguna posibilidad de reconciliación, y sobre todo, vamos a analizar a fondo las últimas declaraciones de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel y su futuro. Prepárense porque hay mucho que analizar y algunas cosas que seguramente los sorprenderán. Antes de que sigamos, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Activando la campanita, no se perderán ninguno de mis vídeos sobre sus series y celebridades favoritas. Además, me ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Y si les gusta este vídeo, no olviden darle un buen like. Empecemos. Bueno, como saben, la ruptura entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue una noticia que dejó a muchos devastados. Eran la pareja perfecta, la química que tenían en pantalla era innegable y parecía que su amor traspasaba la ficción. Los fans bautizados como Anker vivían en un estado de euforia constante, analizando cada gesto, cada mirada, cada interacción en redes sociales, buscando la confirmación de que su amor era tan real como lo mostraban en Senkalkam. La serie, un fenómeno global, no solo les catapultó a la fama internacional, sino que también les unió en una relación que parecía sacada de un cuento de hadas. Pero, como suele suceder, la realidad es mucho más compleja. Después de un tiempo de relación, decidieron tomar caminos separados. Desde entonces ambos han seguido adelante con sus vidas profesionales y personales. Hande ha estado trabajando en varios proyectos exitosos, consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. La hemos visto brillar en nuevas series, explorar diferentes registros interpretativos y convertirse en un ícono de estilo e influencia. Su presencia en las alfombras rojas es imponente y su trabajo como embajadora de marcas prestigiosas la ha posicionado como una figura clave en el mundo del entretenimiento. Y Kerem, por su parte, también ha estado muy ocupado con nuevos roles y desafíos actorales. No se ha quedado atrás explorando diferentes géneros, colaborando en proyectos internacionales y demostrando su versatilidad como actor. Además ha mostrado un lado más activista, involucrándose en causas sociales y utilizando su plataforma para generar conciencia sobre temas importantes. ¿Pero qué pasa con su relación actual? ¿Siguen en contacto? ¿Hay resentimientos? Estas son preguntas que muchos fans se hacen constantemente. Las redes sociales se inundan de comentarios y especulaciones, cada pequeña pista es analizada al milímetro, buscando la confirmación de una posible reconciliación. Y es aquí donde las últimas declaraciones de Kerem Bürsin entran en juego. Recientemente Kerem Bürsin dio una entrevista donde habló abiertamente sobre Hande Erçel. La entrevista, que se realizó durante la promoción de uno de sus últimos proyectos, se convirtió rápidamente en viral debido a las preguntas sobre su relación con Hande. No voy a revelar todos los detalles de inmediato, pero les puedo adelantar que sus palabras fueron muy reveladoras. Kerem habló con mucho cariño y respeto sobre Hande, destacando su talento, su profesionalismo y su gran corazón. No evitó el tema, sino que lo abordó con madurez y sinceridad. Uno de los puntos clave de la entrevista fue cuando le preguntaron directamente sobre la posibilidad de una reconciliación. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Kerem no cerró la puerta por completo, pero tampoco dio una respuesta definitiva. Dijo algo así como que nunca se sabe lo que puede deparar el futuro, y que la vida da muchas vueltas. Utilizó frases ambiguas, dejando la puerta abierta a la interpretación y alimentando las esperanzas de los fans. Esta respuesta, por supuesto, generó un revuelo en las redes sociales. Los fans de Anker inundaron las plataformas con mensajes de apoyo y esperanza, mientras que los más realistas se mostraron cautelosos ante la ambigüedad de sus palabras. Esta ambigüedad ha encendido las esperanzas de muchos fans que sueñan con verlos juntos de nuevo. Y es que, admitámoslo, la química entre ellos era innegable. No solo en la pantalla, sino también en sus interacciones fuera del set, se podía percibir una conexión especial. Sus miradas cómplices, sus risas espontáneas y su apoyo mutuo eran evidentes. Pero, ¿es suficiente la química para superar los obstáculos que llevaron a su ruptura? Esa es la gran pregunta.
¿Qué factores influyeron en su decisión de separarse? ¿Fueron las presiones de la fama, las agendas incompatibles, o simplemente una falta de compatibilidad a largo plazo? Además, Kerem también habló sobre el futuro de Hande. Dijo que cree que tiene un futuro brillante por delante y que está seguro de que seguirá cosechando éxitos en su carrera. Sus palabras denotaban mucho orgullo y admiración hacia ella. Incluso mencionó que le gustaría volver a trabajar con Hande en algún proyecto futuro, lo cual, obviamente, desató una ola de emoción entre los fans. Esta declaración, en particular, generó un tsunami de reacciones en las redes sociales. Los fans comenzaron a especular sobre qué tipo de proyecto podrían realizar juntos, desde una nueva serie de televisión hasta una película romántica. Pero analicemos esto con más detalle. ¿Qué significan realmente las palabras de Kerem Bürsin? ¿Está siendo sincero o simplemente diplomático? Es difícil saberlo con certeza. En el mundo del espectáculo, es común que las celebridades utilicen un lenguaje políticamente correcto para evitar controversias y mantener una buena imagen pública. Pero basándonos en su lenguaje corporal y en el tono de su voz durante la entrevista, parece que hay un genuino afecto y respeto hacia Hande. Su mirada era sincera y su voz transmitía calidez al hablar de ella. También es importante recordar que las relaciones son complicadas y que las razones detrás de una ruptura pueden ser muy variadas. Tal vez en ese momento no era el momento adecuado para ellos, estaban en etapas diferentes de sus vidas y necesitaban espacio para crecer individualmente. Pero eso no significa que en el futuro no puedan encontrar la manera de estar juntos de nuevo. Las personas cambian, las circunstancias evolucionan y lo que antes era un obstáculo puede convertirse en una oportunidad. Por supuesto, también hay que tener en cuenta la posibilidad de que Kerem Bürsin esté siendo simplemente amigable y que no haya ninguna intención romántica detrás de sus palabras. Después de todo, son profesionales y es común que los actores se admiren y respeten mutuamente. Han compartido experiencias únicas y han construido una amistad basada en el respeto y la admiración mutua. Sin embargo, la esperanza es lo último que se pierde. Y mientras haya una pequeña posibilidad de reconciliación, los fans seguirán soñando con ver a Hande Erçel y Kerem Bürsin juntos de nuevo. La fe de los Anker es inquebrantable y están dispuestos a seguir apoyándolos, independientemente de lo que depare el futuro. Ahora bien, hablemos un poco sobre el futuro de ambos por separado. Hande Erçel está en un momento muy dulce de su carrera. Ha protagonizado varias series exitosas y se ha convertido en una de las actrices más populares y queridas de Turquía. Su talento es innegable y su capacidad para conectar con el público la ha convertido en una estrella. Además, tiene una gran presencia en redes sociales y es una influencer muy influyente. Utiliza su plataforma para promover causas sociales y para interactuar con sus fans de una manera cercana y auténtica. Su futuro parece muy prometedor. Se rumorea que tiene varios proyectos en puerta, incluyendo una posible participación en una producción internacional. Si esto se confirma, sería un gran paso en su carrera y la catapultaría a la fama mundial. La posibilidad de verla en una producción de Hollywood o en una serie de Netflix generaría una gran expectativa y consolidaría su estatus como una estrella global. Por otro lado, Kerem Bürsin también está trabajando duro en su carrera. Ha protagonizado varias series y películas, y ha demostrado ser un actor versátil y talentoso. Al igual que Hande, también tiene una gran base de fans que lo apoyan incondicionalmente. Ha sabido construir una carrera sólida y se ha ganado el respeto de la industria. Se espera que Kerem siga explorando nuevos roles y desafíos actorales. También se rumorea que está interesado en producir sus propios proyectos, lo cual sería una excelente manera de mostrar su creatividad y talento. La posibilidad de verlo detrás de las cámaras, como productor y director, sería un gran paso en su carrera y le permitiría explorar nuevas facetas de su talento. En resumen, tanto Hande Erçel como Kerem Bürsin tienen un futuro brillante por delante. Son jóvenes, talentosos y ambiciosos, y tienen todo lo necesario para triunfar en la industria del entretenimiento. Han superado obstáculos, han aprendido de sus errores y están listos para enfrentar los desafíos que se les presenten. Volviendo al tema principal del vídeo, las declaraciones de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel nos dan una pequeña ventana a su relación actual. Si bien no podemos saber con certeza qué pasará en el futuro, sus palabras nos permiten vislumbrar que hay un cariño y respeto mutuo entre ellos. Y eso, al menos para mí, es una buena señal.
Independientemente de si vuelven a estar juntos o no, lo importante es que mantengan una relación cordial y respetuosa. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Hande Erçel y Kerem Bürsin tienen posibilidades de reconciliarse? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿Qué opinan de las declaraciones de Kerem? ¿Creen que fue sincero o simplemente diplomático? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Quiero saber qué piensan ustedes sobre este tema tan apasionante. Para recapitular un poco, en este vídeo hablamos sobre la situación actual entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, analizamos las últimas declaraciones de Kerem sobre Hande y su futuro, y exploramos las posibilidades de una reconciliación. Vimos que a pesar de su ruptura, hay un cariño y respeto mutuo entre ellos, y que ambos tienen un futuro brillante por delante en sus carreras. También analizamos el impacto de su relación en sus fans y las expectativas que existen sobre una posible reconciliación. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que lo hayan encontrado informativo y entretenido. No olviden dejar sus comentarios abajo con su opinión sobre este tema tan interesante. Su opinión es muy importante para mí y me ayuda a crear contenido que les interese. Y antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho, que le den like a este vídeo si les gustó, y que lo compartan con sus amigos fans de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Y recuerden, mantengan la esperanza. Quién sabe, tal vez algún día veamos a Anker juntos de nuevo. Hasta la próxima.